continuación se les va a hablar sobre la axiología. La axiología es una ciencia que estudia cómo aplicamos los valores a la forma de pensar, de vivir y de actuar. En lo esencial, estudia cómo las personas determinan el valor de las cosas y cómo la aplican dentro de su sociedad. Por otro lado, la axiología junto con la deontología será el principal fundamento y pilar con el cual contará la ética. En tanto, ya adentrándonos en lo que constituye su objeto de estudio, para la axiología, un valor será aquella cualidad que permitirá ponderar el valor ético y estético de las cosas. Es decir, lisa y llanamente, se trata de aquella cualidad especial que hace que las cosas o las personas sean estimadas en un sentido negativo o positivo. Se puede distinguir entre otras distintas clases de valores. Los valores objetivos son aquellos que resultan ser los mismos la finalidad, como ser el bien, la verdad y la belleza. Por otro lado, en otras oposiciones a estos, nos encontramos con los valores subjetivos, que serán aquellos que representan un medio para llegar a tal cual fin y que la mayoría de las veces se encuentran seguidos dentro de un tipo personal. Estas son algunas de las características de la axiología. La dependencia es una de ellas, ya que los valores no existen por sí solos, sino que necesitan un depositor en quien descansar. La segunda que podríamos decir es la jerarquía, ya que hay dos tipos de valores que son los inferiores y los superiores. Otra de ellas sería la flexibilidad, que esas cambian dependiendo las experiencias y las necesidades de las personas. Y por último tendríamos la que es la durabilidad, que se refleja en el transcurso de la vida. La axiología se ha convertido en una rama específica del saber, lo cual sería imposible si los valores fueran apreciaciones subjetivas. El problema reside en la constitución de los valores, que al ser cualidades de sentido se relacionan con una conciencia. Sin embargo, esta relación no es caprichosa, sino que obedece a una estructura lógica emotiva, propia del psiquismo humano, que todos poseemos y que reaccionan de la misma forma ante las mismas cualidades de sentido que nos brindan las cosas. Ahí reside la objetividad de los valores. Los valores materiales, inferiores o sensibles son valor de agrado o hedónico, el que produce placer o agrado, un alimento agradable, una caricia, un perfume o cumplir un deber. Valor de vida o vital es aquel cuyo portador es la vida en sentido natural, sea entendida en forma biologista o en forma vitalista, concretamente al hombre con todas sus potencialidades, tanto de orden sensible como de orden racional, la salud, la sensación de bienestar, emoción ante un ser, etc. Valor de utilidad coincide con el valor económico. Puede tomarse en dos sentidos, cuando nos sirve para satisfacer nuestras necesidades como comida, vestido o habitaciones, y cuando se refiere a los medios que sirven para producir los bienes que sirven para consumirse, como el trigo, el molino o el horno, que sirven para producir el pan, la tela, hilo, etc. Para producir un vestido, los valores espirituales o superiores son valor lógico. Es aquel que se refiere a la búsqueda de la verdad, como la investigación científica, cultural o religiosa. Valor estético. Se refiere a la belleza en sentido amplio en sus diversas manifestaciones, como la armonía de las partes de un todo, la disposición de las flores de un ramo. Este valor es propio de las personas y de las cosas. Se percibe en forma inmediata y no posee fuerza obligatoria, puede ser captada o no. Valor ético o bien moral. Se refiere a las categorías de lo bueno y lo malo para ordenar el comportamiento humano. Tiene carácter de obligatoriedad en cualquier sociedad, aunque difieren las normas concretas, el matrimonio monogámico, el respeto a la persona o la justicia. Valor religioso. Se refiere a las relaciones del hombre con la divinidad, cualquiera que sea su concepción de ella, como un acto de culto, una ofrenda como acto de agradecimiento a Dios. Los representantes de la fenomenología son Edmund Husserl y Martin Heidegger. Edmund Husserl nació en 1859 y murió en 1938. Su método es el que más ha influido en las investigaciones filosóficas del siglo XX. La fenomenología de Husserl permite la construcción de la filosofía como ciencia.
Martin Heidegger nació en 1889 y murió en 1976. Sus ideas filosóficas surgieron de la fenomenología, por eso sus pensamientos se lanzaban con Husserl y Schiller, y una de sus obras son El ser y el tiempo. Los representantes de la axiología son Max Schiller y Nicolas Hermann. Max Schiller nació en 1874 y murió en 1928. Sus aportaciones a la teoría de los valores están en estrecha conexión con su teoría ética. Nicolas Hermann nació en 1882 y murió en 1980, considerado el padre de la axiología moderna. Las características de la fenomenología son las siguientes. Una de ellas es que describe los significados de las experiencias ya vividas por una o varias personas, que es con respecto a un concepto determinado. Otra de las características es de que es el estudio del sistema, es el estudio sistemático de lo que es la subjetividad. Otra de las características es de que es el estudio de la convivencia de una persona dentro de un grupo. Y por último tenemos lo que es de que a la fenomenología no le interesa en sí dar una explicación, más bien le interesa los aspectos esenciales de las experiencias vividas.